Pues hola, ¿qué tal? Nuevamente es un gusto para nosotras, nosotres recibirles acá en este espacio virtual de la Escuela Común, que hemos estado teniendo estas sesiones públicas donde hemos podido compartir con muchas organizaciones, personas, temas muy interesantes que tienen que ver justamente con herramientas tecnológicas para la defensa del territorio, protección, cuidado del territorio. Y pues a lo largo de este camino hemos tenido pues la fortuna de contar con personas, organizaciones que han contribuido y están contribuyendo con su trabajo de manera muy importante a esta labor. Entonces, pues es para mí un gusto presentarles hoy en esta que es nuestra última sesión, lo cual nos da pues un sentimiento agridulce, un poquito triste de cerrar este proceso, pero al mismo tiempo pues muy contentas, contentos, contentes de pues contar con estas personas tan importantes que nos van a compartir una parte de lo que han trabajado, de sus saberes para esta defensa, para esta protección del territorio. Y pues les presento entonces a Julie Betín, quien es consultora en sistemas de información, ingeniería, geógrafa y formadora para la Red de Desarrollo Sostenible, que es un espacio de formación del uso de la tecnología para la protección del medio ambiente. Ella también hace parte de Colnodo y nos acompaña desde Colombia. También es para mí un honor, un placer, pues presentar a Plácido Silva, quien es ingeniero químico y asesor de la Red de Desarrollo Sostenible. Desde sus comienzos, ha trabajado hace más de 40 años con temas ambientales relacionados con el cuidado del ambiente, contaminación del aire, agua y ruido, manejo de pesticidas y sustancias químicas peligrosas, y ha liderado campañas enfocadas en el uso y prevención del uso de pinturas como plomo y amalgamas. También nos acompaña desde Colombia. Les agradecemos muchísimo que nos acompañen nuevamente. Ya tuvimos el gusto de contar con su presencia previamente en unas de las sesiones, hablándonos cosas muy interesantes de todo este contexto y cómo impacta también pues, el tema de la tecnología en el medio ambiente. Y hoy nos van a compartir más de cómo podemos usar justamente herramientas, ¿no? Domótica, ¿no? Que nos pueden ayudar a capturar información del medio ambiente para también pues ir tomando acciones frente a ello. Entonces, sin más, les agradezco muchísimo y les paso la palabra. Buenos días, soy Plácido Silva desde Colombia. Les voy a hablar un poco inicialmente sobre seguimiento y monitoreo. Y luego Julie nos va a colaborar con otro tema más enfocado a los aparatos y a las opciones que hay para hacer el seguimiento y monitoreo. Es importante contar y tener en cuenta que el seguimiento o monitoreo y evaluación, estos tres términos, pues se usa hoy más el monitoreo. ¿Por qué? Porque aparecieron los monitores y podemos ver en una pantalla lo ha hecho en toda la historia de la humanidad. Y acá en América tenemos una experiencia en la época de cuando llegaron los españoles, cuando hicieron toda la expedición botánica en la zona de Colombia, donde iban observando y tomando nota de todo lo que encontraban. Y por eso hoy tenemos una buena base de datos de lo que era nuestro ambiente. En la sesión número 6 también escuché que hablaban de que revisaban mapas antiguos para ver cómo eran los territorios antiguamente. Entonces, todo eso es parte del seguimiento, monitoreo y evaluación. Entonces, toda esa información es la que nos sirve para poder construir un mejor estar o un bienestar en todo nuestro ambiente y proteger lo que nos queda. Aquí en la segunda diapositiva les presento una línea de lo que más o menos voy a hablar. Espero poder seguir esa línea. A veces me salgo de ahí, pero espero poder hacer esa descripción de las necesidades que se requieren para hacer un buen monitoreo. Entonces, lo primero
En la siguiente diapositiva vemos que lo importante es definir los objetivos, ¿sí? ¿Para qué vamos a hacer ese monitoreo? ¿Cuál es el objetivo principal de que vamos a recoger una información? ¿Qué cambios debemos esperar o queremos esperar al recoger toda esa información? ¿Para qué la vamos a usar? ¿Qué contribuye para nuestro bienestar? Todas esas preguntas debe uno hacerlas inicialmente cuando va a iniciar un proceso de esto. ¿Para qué? Para que al final tengamos una buena base de información y poder usarla. Entonces, pues ahí en este momento creo que se hemos desarrollado ya en este momento del siglo XXI muchas metodologías. Por ejemplo, en Colombia tenemos un concepto que es la consulta previa, que aun cuando está dentro de la Constitución, creo que también está poco limitada y obligatoria a ciertas comunidades, a las comunidades indígenas y étnicas, y pues realmente se hace con las comunidades indígenas esa consulta, especialmente cuando se van a construir obras que van a afectar el ambiente o las zonas donde está la comunidad. Se ha tenido en cuenta algo a las comunidades negras, pero hay otras comunidades que se han quedado por fuera de esta legislación y además todos nosotros los mestizos también quedamos por fuera de estas consultas previas. Entonces, cuando hagamos en nuestras comunidades, creo que debemos tener en cuenta todos los grupos que están en la zona. Otro proceso que hay que hacer en esto es y preguntarnos y mirar es las normas que existen cuando vamos a recoger información, ¿sí? Si esas normas se requieren para hacer todo este proceso de monitoreo. Si hay normas, si no hay normas, pues entonces debemos investigar fuera de nuestro entorno, ver qué podemos usar para recoger esa información. En esto podemos ver todos los conflictos que hemos tenido en América, especialmente con el tema de las minerías. En muchas partes se han hecho cosas sin tener, sin tener normas. Pues yo tengo una experiencia en los años 80, hicimos todo un monitoreo ambiental en la zona donde se construyó la mina del Cerrejón en La Guajira, que es una de las más grandes de carbón que ha habido en Colombia. Ahí se hizo un monitoreo de la calidad del aire especialmente en el año 82. Y se usaron equipos, se hicieron todo ese proceso y prácticamente se construyó una línea base para después seguir en el proceso de recolección de información. Entonces, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Y cuando tenemos ya todo esto definido que vamos a hacer, entonces debemos establecer qué son con esa información que recolectamos, qué indicadores construimos. Entonces, los indicadores deben ser datos con referencia a algo, ¿sí? Normalmente un indicador es un número dividido por otro número, ¿sí? A veces usamos datos y decimos que es un indicador. Bueno, esos son ya costumbres y cosas que establecemos, pero normalmente uno cuando establece un indicador es algo con referencia a un todo, ¿sí? Entonces es un número dividido por otro, podemos simplificarlo así. Y para construir indicadores tenemos que tener ciertas cosas, por ejemplo, que ese valor que vamos a dar nos signifique algo, que sea válido, que nos pueda contar qué es, que, que tengamos confianza en la información que hemos usado para construir ese indicador, que podamos definir algo con ese indicador, que la información con la cual queremos construirlo se pueda conseguir. No podemos inventarnos un indicador sofisticado cuando no tenemos las herramientas para conseguir la información. Entonces son las bases, son pequeños puntos
que pueden parecer simples, pero que son necesarios para poder tener unas buenas bases de información. Y que sea a tiempo, que uno tenga, que sea oportuno ese indicador o esa información, que la podamos conseguir en el tiempo que la necesitamos, no dentro de 2 años, sino que sea en el momento preciso que necesitamos esa información, la podamos conseguir. Eso es en el tema de los indicadores. Y después viene cuál va a ser la metodología para construir y recoger esa información. Se pueden usar muchos tipos de metodologías. La primera que podemos usar es la observación, observar, ver detalladamente y llevar a mano puede ser ir anotando qué es lo que observamos, el tiempo, la hora y todas las observaciones que uno quiera ponerle ahora. Puede haber otras herramientas como muy sencillas de construir, como por ejemplo lo que se ve en la imagen, un pluviómetro hecho con una botella, ¿sí? Y no es nada sofisticado. Entonces aquí tenemos que definir qué tan sofisticado va a ser nuestro equipo para recoger la información. ¿Lo necesitamos sofisticado o lo necesitamos sencillo? ¿Tenemos la capacidad de manejar y administrar esos aparatos electrónicos? ¿O sencillamente recogemos la información, la anotamos en un documento y lo compartimos a las personas que vayan a evaluar esa información? Entonces, todo eso hay que definirlo en el momento de hacer eso. Podemos tener, en este momento, es muy común usar aparatos electrónicos, ¿sí? Pero nos funcionan en nuestro medio. Si vamos a tener a medir calidad del agua con aparatos electrónicos que podemos construir, que son baratos, pero el medio donde estamos es muy húmedo. Entonces, ese aparato electrónico nos va a durar muy poco y nos va a costar. Entonces, todas esas cosas debemos evaluarlas. Hay una cosa que está sucediendo ahora, es que casi todo lo medimos a través de la electrónica. Por ejemplo, el pH, ahora compramos un sensor, lo metemos en el agua y nos indica el pH. Antiguamente, todos estos procesos se hacían en el laboratorio. Entonces, pasamos de los procesos de laboratorio a la electrónica. Entonces, en esto hay que tener en cuenta que pueden generarse errores al recoger información. Esto lo miraremos más adelante cómo es que debemos tener la capacidad de evaluar esa información. Por ejemplo, la medición de la calidad del aire que se hizo en el año 82 se hacía con filtros de papel y equipos bastante grandes que no eran portátiles y se pesaba el filtro antes de usarlo y se pesaba después de 24 horas y así se sabía cuánto era la contaminación que se había generado o que había en la zona en ese momento. ¿Sí? Era un poco más dispendioso comparado con los equipos que se encuentran hoy. Entonces, al elegir la metodología, tenemos que definir las facilidades que tenemos. En este momento tenemos muchas herramientas tecnológicas, pero realmente tenemos la capacidad de manejar la información que se genera. En la sesión pasada veía todo el manejo de estos sistemas de información geográfica que son fantásticos y que son interesantes usarlo y que nos sirven para identificar nuestras zonas y nuestros territorios. Entonces, todo eso tenemos que hacerlo cuando queramos hacer monitoreo. Ahora, la siguiente parte sería diseñar el plan de muestreo. Ahí es donde tenemos que conocer la zona donde vamos a hacer todos estos procesos de recolección de información. Si podemos hacer una sola zona, si nos toca dividir, si tenemos que tener en cuenta los participantes, especialmente debemos trabajar con la gente que vive en la zona, que conoce la zona. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta para tener una buena información. Tenemos que
establecer la metodología para la recolección, las frecuencias, la duración, sea con manual o sea con aparatos electrónicos. Entonces, esas partes tenemos que definirlas antes de iniciar el monitoreo. En el tema, por ejemplo, del pluviómetro, ahí el tema es, la frecuencia es cuando llueva. Cuando llueva es que vamos, después de que terminó la lluvia, vamos y tomamos el dato del pluviómetro y lo anotamos en la bitácora o en el archivo que vamos a tener. Entonces, todas esas cosas se requieren para tener una buena base de información. En este proceso también debemos ver la legislación, ¿sí? ¿Qué hay en el? Si quiere, pasemos a la siguiente diapositiva y ver qué hay en nuestro medio, qué normas nos rigen, ¿sí? Y hay que tener en cuenta algo muy claro. Todos estos equipos de sensores que normalmente se denominan de bajo costo y que se están usando dentro de un movimiento que se llama ciencia ciudadana, estos sensores no están normalizados. Entonces son instrumentos que no se pueden usar para cumplir normas. No, esa información no sirve para mostrarle a las entidades que estamos cumpliendo las normas, porque no están normalizados. Entonces, sirven para decirle a la entidad gubernamental, mire, vemos que hay un conflicto o un problema de contaminación en esta zona, se nos está contaminando el río, tenemos estos datos preliminares, esta información recolectada con estos sensores sirven de datos preliminares. Si ya nosotros, por lo menos en nuestro medio, en Colombia, vamos a usar necesitamos esa información para un proceso judicial, necesitamos que tener laboratorios y equipos certificados para poder usar esa información en un proceso. ¿Sí? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. No sé, creo que la mayoría de países hay que hacer eso. Todos los procesos de calidades de agua necesitamos en Colombia tener certificados, usar laboratorios certificados. Y aquí hay una organización que tiene todo el listado de los laboratorios certificados. En la experiencia que tenemos, por ejemplo, en plomo en pinturas que hicimos y recolectamos muestras, en Colombia no había laboratorios certificados y para hacer el proceso nos tocó enviar las muestras a Estados Unidos, ¿sí? Buscando un laboratorio certificado. Parece que ya este año, a principios del año, ya tenemos laboratorios certificados en Colombia para hacer la determinación de plomo en pinturas. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta en estos procesos de monitoreo. Y tener en cuenta que los datos podemos compararlos con la norma, pero no nos sirven para demostrar que cumplimos o no se están cumpliendo las normas. Para eso nos tocaría, lo que les decía, ir a los laboratorios certificados y en Colombia hay un organismo nacional de acreditación de los laboratorios, ¿sí? Y el IDEAN, que es el Instituto de Adecuación y de Ambiente y Meteorología, él también tiene todos unos procesos y listado de laboratorios certificados para estos procesos. Ya en otro punto es la implementación del monitoreo. En esta imagen, en la siguiente imagen, Julie, podemos ver lo que es un equipo de monitoreo de la red de calidad del aire de Bogotá. Eso es un aparato y es una tecnología bastante desarrollada comparado con lo que son los sensores de calidad del aire o de ciencia ciudadana que son prácticamente portátiles. Entonces, se necesita hacer una certificación de esos sensores, pero entonces en nuestro medio es costoso, entonces no lo podemos hacer. Lo que podemos hacer es establecer
una metodología para recoger esa información preliminar y a la vez, se nos fue la imagen, Yuli, sí, y a la vez poder informar a las entidades de control lo que está sucediendo en nuestro medio. ¿Sí? Los equipos de ciencia ciudadana o de bajo costo son equipos que tienen problemas de calidad también. Al hacer equipos de bajo costo, la calidad de los sensores a veces no es muy buena y la duración es poca. Entonces, todo eso tenemos que tenerlo en cuenta. Después de que tenemos toda esa información recolectada, Julie, no vemos la presentación. Hola, Hola. disculpa Plácido por aquí el Nico del laboratorio. Una consulta porque, y podría ser por ejemplo un enfoque de abordar esto, es que los equipos de ciencia ciudadana, por ejemplo, si tienen la capacidad o nos ayudan a tomar una captura de muestra y que esa muestra, esa captura sea bajo los estándares de las científicos y de toma de muestreo, eso llevarlo a una empresa, a un laboratorio que lo certifique. ¿Eso podría ser también un enfoque, por ejemplo? Bueno, pues no sé hasta dónde sea valedero, ¿no? Porque lo que nos exigen normalmente es que el laboratorio y los equipos estén certificados, ¿sí? Y para uno tener un equipo de estos de ciencia ciudadana certificado es una, es, es bastante difícil. Creo que en Estados Unidos la EPA está trabajando en colaborar con lo de ciencia ciudadana, pero todavía no han establecido metodologías para certificar estos equipos, ¿no? ¿Por qué? Porque la electrónica, eso, la base está en la calidad de la electrónica. Entonces, por ejemplo, un equipo como los que vemos aquí, el que se lo vendió a la red de monitoreo de calidad del aire de Bogotá, certifica y hace control de calidad cuando le falla el equipo, ¿sí? En cambio, en estos desde que compramos en las tiendas de electrónica baratos, entonces no hay esa calidad y asistencia para demostrar la calidad de los equipos. Entonces yo creo que lo que uno debe hacer es recoger esa información, ver que hay problemas y en el momento que determinan uno el problema debe buscar el apoyo de las empresas que certifican los datos, ¿no? Porque si no perdería uno esfuerzos, ¿no? Acá por lo menos lo que le digo, nos toca únicamente usar laboratorios que estén certificados por la ONAC, por la agencia colombiana que certifica la calidad de los laboratorios, ¿sí? Y los equipos pues deben estar certificados por el vendedor y además por el tema del Instituto de Metrología de Bogotá, de Colombia. Entonces ahí está todos esos controles que se hacen en los datos oficiales, ¿no? En estos datos son preliminares para uno determinar y ver que pueden haber conflictos en la zona, ¿sí? Pero sí, yo creo que eso no sé hasta dónde uno pueda llevar los datos conseguidos con un sensor de monitoreo del aire como el que les compartí en el chat, que lo puede uno construir directamente y montar en el teléfono y tener una serie de datos, pero no sé cómo llevaría eso a que lo certifiquen, porque realmente el que fabrica el componente electrónico es uno y el que construyó el software para verlo dentro del teléfono es otra persona, ¿sí? Entonces ahí puede haber variaciones y no, creo que no asumirían responsabilidades ninguno de los dos. Entonces ahí Claro. estaría la dificultad, ¿no? No, súper de acuerdo con todo lo que dices, pero yo no me refería a los datos, sino que a la muestra. Porque, por ejemplo, Ah, ahorita están bueno, habiendo desarrollos de ciencia ciudadana de que son capaces de capturar una muestra. Entonces, esa muestra sería, por ejemplo, si la muestra la captura ciencia ciudadana y esa muestra se la lleva a un laboratorio certificado,
esa sería válida esa muestra y podríamos llevarla a un proceso Sí, judicial. sí, claro, pero tiene que certificar el protocolo y custodia de la muestra, ¿no? Eso hay que tener en cuenta. De Que acuerdísimo. usar los protocolos que se exigen y la custodia. Tener una, creo que normalmente tiene una tercera parte no interesada que esté pendiente también de la custodia. Entonces, en ese punto es importante, ¿no? Y tener contramuestras, ¿no? De Bajo esa acuerdo. misma custodia, ¿no? Y esos protocolos para llevarlos allá y uno lo lleva al laboratorio certificado y obtiene la certificación, ¿sí? Y puede uno corroborar lo que haya hecho con esos instrumentos baratos que puede uno usar, ¿sí? Uno en este momento hay instrumentos muy baratos para hacer la toma de muestras de calidad del aire y son sensores que se consiguen en internet a precios bastante cómodos, pero entonces el tema sería la certificación y sí se puede hacer lo que está diciendo, ¿sí? Eso se puede hacer perfectamente, teniendo en cuenta protocolos y custodia para eso. Bueno, de- después de esto ya de implementar todo ese monitoreo, venimos con el análisis de esa información. Si miramos la siguiente diapositiva, Yuli, entonces en esa parte, con todo ese listado de datos, tenemos que tener alguien dentro de nuestro grupo que sea capaz de entender y revisar esos datos. Y a veces son miles, pero cuando uno ya tiene experiencia, uno empieza a ver los datos y dice, uy, este dato está fuera de norma, este dato no me sirve. Entonces empieza uno a hacer esa depuración o limpieza de los datos para poder construir un esquema de lo que está sucediendo realmente. Y especialmente con la electrónica hay un conflicto. ¿Por qué? Porque la electrónica mide es prácticamente es un voltaje o una intensidad de corriente. Y eso se hace una traducción a un valor, puede ser químico, normalmente se hace en química, por ejemplo, cuando uno calcula el pH, él hace un cálculo de la intensidad de corriente que pasa a través de ese sensor en un líquido y lo traduce en un valor de pH. Pero a veces en ese proceso hay unos conflictos en la electrónica que se llama ruido eléctrico que puede dar datos errados. Entonces los datos hay que hacer una revisión y una limpieza para tener datos confiables, especialmente en los datos cualitativos, ¿no? Los que medimos, ¿sí? Y pues eso se requiere de pronto tener un poquito de conocimiento de lo que uno está haciendo, ¿no? Si uno no sabe mucho y le dicen, no, es que el pH me dio 20, pues es totalmente es un error porque el pH va de 7 a 20, pero todo eso puede suceder en un aparato electrónico por los desfases en el tema de la corriente. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora aquí en la siguiente diapositiva, presentar resultados. Ya después de que hacemos esa limpieza de datos y esa depuración de los datos, venimos a presentar los resultados. Ahí les usé el observador que ustedes tienen en la escuela común, ¿no? Ahí está, eso es lo que se hace más o menos. El observador está recogiendo información con aparatos electrónicos o observando. Entonces, todos esos datos, ¿cómo se deben presentar? Estos datos se deben presentar a la comunidad y realmente a la comunidad que son los beneficiados de toda esta información y que debemos saber cómo presentarlo sin llegar a crear pánico, ¿sí? Debemos ser responsables con la información que publiquemos para no generar falsas expectativas en muchas cosas. Y podemos acá y para poder planificar y tomar acciones. Entonces esos datos deben ser confiables. Aquí en la siguiente diapositiva vemos que esos datos deben servir para tomar acciones en todo nuestro entorno, ¿sí? Y poder construir un bienestar. Ahí hay
diapositiva, una imagen donde se ve lo que sucedió hace 39 años en Colombia, que fue el tema del volcán y la población de Armero. ¿Qué sucede? Los que tenían la información en ese momento y sabían que había un riesgo, ellos no dijeron nada y se fueron del pueblo, ¿sí? Que creo que es más o menos lo que pasó ahora en España, también en Valencia. Los que tenían la información no fueron capaces ni tuvieron no tomaron la decisión de dar la alarma. Claro, el miedo es que si no pasa nada, a quién, a quién crucifican en todo este proceso, ¿no? Pero cuando ya hay un efecto muy demoledor en todo el ambiente y especialmente en las muertes de la población, eso es duro para todos, ¿no? Entonces ahí hay que tener cuidado en cómo se usa la información y cómo se planifican las acciones de toma de decisiones cuando uno ve en esa información un problema, ¿sí? Entonces debe tener uno la capacidad de informar responsablemente. En la siguiente, pues ya aquí al final les dejo para que Julie nos siga hablando más, establecer cómo establecer ese monitoreo continuo. Entonces hay muchas, como decía, establecemos la metodología y lo podemos hacer electrónicamente a través del celular, lo podemos transmitir a través de internet, usando todas las ideas y tecnologías que ustedes tienen. Ahí hay un mensaje de un micrófono, pero no sé qué es. Bueno, entonces toda la tecnología que ustedes disponen de cómo tener la información y disponer de ella. Hay un concepto que sale en la Convención de Río de Janeiro en el año 92, es el principio 10 de la convención, donde se hablaba de que la información del Estado debe ser pública, pero a la vez debe estar disponible. Dentro de todos estos procesos que recogemos, a veces la información que nosotros recogemos la vamos a usar para un proceso contra alguien, entonces esa información no la podemos hacer pública. Entonces ahí es donde tenemos también que manejar todos esos procesos. Y este principio 10 del convenio de Río de Janeiro, de la Convención de Río de Janeiro, nos conduce al famoso Acuerdo de Escazú o el Tratado de Escazú. Es la aplicación del principio 10 de Río de Janeiro se traduce en el tema del Tratado de Escazú, ya fortalecido o con el proceso de fortalecimiento aquí en América Latina, ¿no? Otro, aquí, y esto nosotros hemos tenido varias experiencias. Tuvimos la experiencia de construcción del Observatorio Ambiental de Bogotá. Afortunadamente, hace unos años se quedó bajo un decreto del distrito de que debía permanecer ese laboratorio donde publicamos información de todo lo que sucede en el ambiente de Bogotá. Ahí no les compartí, ahora les comparto por el chat la dirección electrónica para que lo puedan ver. Y en la página de la red de desarrollo tenemos un intento de hacer una publicación de alertas ambientales por la comunidad. Todos estos procesos tienen unos altibajos y unos compromisos que a veces no los podemos continuar y la gente se cansa, pero bueno, ahí vamos trabajando, ya llevamos varios años en estos procesos de alertas ambientales que queremos publicarles y comentarles. Y les dejo ahí también cómo instalar un sensor para medir la calidad del aire en su celular. Esto es muy fácil y ahí en la página donde está, ustedes lo pueden hacer y es de muy bajo costo, ¿sí? Ahí lo que a veces uno puede ver es que los datos que funcionan, hay muchos factores que pueden afectar esos datos. Y los dejo ahora con Julie para que continuemos escuchando a Julie en todas las experiencias que hemos tenido en esta parte del monitoreo y las herramientas para el monitoreo ambiental. Gracias por tenerme paciencia. Julie puede continuar.
Hola, buen día a todos y todas. ¿Me confirman si se está viendo la pantalla, por favor? Sí se ve. Perfecto. Bueno, entonces ya venimos como de una introducción totalmente relacionada a todos los pasos que hay detrás de un monitoreo. Entonces la idea es que esta sección, como comentaba Plácido, va a estar enfocada como al tema de qué herramientas podemos utilizar desde el software y el hardware libre y cómo y compartirles también cómo ha sido la experiencia de Colnodo en el desarrollo de estos dispositivos. Entonces, para empezar, pues me parece pertinente volver a retomar el concepto del monitoreo ambiental, porque al final viene siendo un proceso sistemático, pero para que suceda este proceso sistemático necesitamos tener observaciones, mediciones, que pueden ser datos cualitativos o cuantitativos, para que posteriormente haya un análisis de estos datos y se construya una información fiable que es la que le sirve realmente a las comunidades. Pero todo esto es importante si tenemos un registro y el registro está muy condicionado a que llevemos también una periodicidad de estos registros. Entonces, no solo es un registro al día, sino que si queremos, digamos, cuando entendemos el monitoreo ambiental, tenemos que ubicarlo también en una franja de tiempo, un periodo de tiempo en el cual podamos identificar si los factores ambientales están cambiando y podamos como empezar a analizar desde los cambios de estas mediciones si realmente está sucediendo algo o no. Entonces, por eso es importante el factor tiempo y el factor lugar también es importante porque justamente es a partir de una localización específica que podemos empezar a identificar algún tipo de patrón especial o podemos relacionar con ubicaciones alrededor de nuestro territorio que influyen directamente en estas mediciones. Entonces, el principio fundamental, entonces, es un proceso sistemático, medimos factores ambientales y está condicionado para detectar si hay algún tipo de cambio en nuestro entorno o en nuestro territorio. Entonces, partiendo de aquí, ¿por qué es importante el monitoreo ambiental? Bueno, desde el monitoreo ambiental no solo estamos identificando si existe alguna problemática ambiental, sino si existen algún tipo de cambios relacionados con la cobertura terrestre, migración de especies. Y a partir de esta identificación de problemáticas o patrones, nosotros podemos empezar a generar acciones de prevención o concienciación. Ya digamos, como mencionaba Plácido, digamos, llegar directamente a una autoridad, pues tendría que tener un proceso ya de certificación y normalización, pero sí podemos generar desde nuestra comunidad una serie de acciones para prevenir y para generar como una nueva conciencia sobre ciertas acciones que se están dando en los territorios, como quemas, eh, el tema de los residuos y prácticas que a veces son un poco abrasivas con el territorio. Esto va muy de la mano con el tema del acceso a los datos abiertos. ¿Y por qué es importante? Porque con los datos abiertos las personas podemos conocer y exigir acciones en temas ambientales. Y es muy importante porque muchas veces hay muchas instituciones que tienen los datos muy guardados y es hasta, pues realmente es algo muy reciente que se está dando, que se esté hablando de portales, geoportales de datos abiertos para las comunidades. Pero entonces ahí también vienen como otros temas relacionados con la brecha y es que a veces son herramientas difíciles de manejar. Entonces, bueno, consultarlos tampoco es tan sencillo. Y bueno, todos estos datos nos permiten también tomar postura crítica y generar tanto toma de decisiones, planes de prevención, planes a largo plazo que nos pueden ayudar dentro del territorio. Entonces, cuando ya integramos no solo el tema de los datos, sino que estamos enfatizando en que las personas no solo accedan a los datos, sino que tengan ya un rol más activo dentro de estos procesos. Empezamos a hablar de un concepto que se llama ciencia ciudadana. Ya Plácido lo había mencionado anteriormente, pero entonces yo quiero puntualizar
que es muy importante ese concepto en todo lo que venimos desarrollando desde Colno y algunas iniciativas que voy a explicar más adelante, porque la ciencia ciudadana nos ayuda a que la recolección de datos se descentralice. Entonces ya las comunidades locales toman un rol más activo dentro de estos procesos de investigación, proyectos ambientales, para capturar los datos directamente desde los territorios. Entonces se crea como una especie de conexión o vínculo o intercambio entre la parte científica, institucional, profesional, con las comunidades. Y esto permite que las comunidades no solo ejercen ese rol más activo, sino que también se empoderen y se vuelvan tomadores de decisiones dentro de sus mismos procesos territoriales. Y que todas estas acciones estén en pro de la protección del territorio y en la defensa. Entonces es muy, muy importante este concepto por eso, porque claro, el acceso a la tecnología genera también una serie de brechas de cómo está llegando la tecnología a los territorios. Entonces, a través de la ciencia ciudadana también se busca que estas tecnologías sean accesibles, pero que también sean manejables desde ellos. Entonces, son tecnologías que tienen que estar pensadas en las comunidades, en los usuarios finales, que sean fácilmente manipulables, pero que también sean fáciles de entender y de interpretar los datos. Entonces, claro, la cienciación es muy importante, pero va también muy ligada al tema de la tecnología libre, software libre, hardware libre. Y esto es muy importante dentro de los procesos comunitarios, porque esto nos da un acceso que no solo, que no solo nos permite personalizar herramientas, sino que nos permite tener acceso de manera, pues de cierta forma, quitando esas barreras económicas y técnicas que a veces encontramos, sobre todo en este tema de herramientas y cosas muy técnicas. Suele suceder que encontramos programas que dependen de licencias, de empresas específicas. Entonces nos quedamos atrapados como en ese sistema cerrado y que a veces, pues para una comunidad, incluso para organizaciones, pagar licencias se vuelve un tema muy costoso. Entonces, cuando llega el software libre y el hardware libre, pues nosotros obtenemos también una sostenibilidad y una autonomía tecnológica muy importante en el desarrollo de estos procesos. De igual manera, pues hay una serie de libertades relacionadas con el software libre que tienen que ver como la transparencia y más que todo es porque muchas de estas herramientas dejan a disposición de los usuarios y las comunidades todos los códigos de programación que hay detrás de ellos. Todo esto permite que también nosotros nos volvamos también auditores de esos software y podamos ejercer modificaciones sobre la matriz. De igual manera, cuando me refiero como al tema anteriormente, como al tema de la personalización, hay muchas herramientas que vienen con una serie de complementos o plugins que nos permiten, depende de cómo utilizar. Y esto es algo muy, muy importante. Más y cualquier proceso territorial
están muy ligados a la biodiversidad, como es el tema de conectividad ecosistémica, avistamientos, los desplazamientos de algunas especies migratorias, y en términos ya también como urbanísticos y del mismo territorio ya físico, ya digamos con relación a la presencia del ser humano, pues hay monitoreos muy ligados al tema de coberturas, uso de suelo, expansiones urbanísticas. Y bueno, aquí me podría quedar mencionando un sinfín de ejemplos sobre monitoreo ambiental. Entonces, hago como este paréntesis, es como para entender que hay un sinfín de herramientas relacionadas al monitoreo ambiental y que es clave entenderlo de una manera integral y que no solo puede ser visto para problemáticas. Entonces, sin más preámbulos, pues voy a empezar a desarrollar como el tema de las herramientas. Entonces, aquí les presento una de las herramientas que actualmente se utiliza como en el contexto de las redes comunitarias. Se llama Mapeo. Entonces, esta herramienta es de software libre, todo lo que voy a presentar está muy ligado a eso. La ventaja de este tipo de herramientas es que nos permiten crear mapas digitales y recopilar imágenes o información de ciertas características en el territorio. Entonces, digamos, queremos hacer un inventario sobre, no sé, especies plantadas, especies invasoras. Entonces, al descargar este aplicativo desde la Play Store, nos permite como generar un registro que se visualiza en forma de punto, pero tiene algo muy interesante, es que ya viene como preestablecido con una serie de categorías. Entonces simplemente es como agregas una observación, le asignas una categoría y puedes registrar un punto. En el momento en que lo registras, automáticamente toma las coordenadas y te permite agregar de manera automática fotografías. Y lo que me parece más interesante de esta herramienta es que nos permite hacer mapeos en el territorio y no solo los podemos compartir desde el dispositivo móvil a través de desde una red como WhatsApp, sino que podemos descargar el software a nuestros computadores y esto y digamos, se puede activar una característica de sincronización. Entonces todas las capturas que tengamos registradas en nuestro dispositivo móvil pueden ser migradas directamente al computador y luego exportadas en formatos como hojas de cálculo, archivos JSON. Entonces, este tipo de archivos pues, son muy compatibles ya con otro tipo de herramientas como Google Earth, Google Maps, o ya como más, o como ya más específicas y como de otro carácter que son los sistemas de información geográfica. Entonces, lo interesante es como empezar a ver cómo hay muchas herramientas de este tipo de captura de datos. QGIS incluso también tiene uno que se llama QField, que también permite crear como formularios para la captura de datos. Yo aquí anexo igual información relacionada como con el tema del manual y todo para que las personas que estén interesadas luego puedan descargarla y hacer algunas pruebas. Otra herramienta que me parece muy interesante y que está muy enmarcada en el tema de la ciencia ciudadana se llama iNaturalist. Este aplicativo igualmente tiene como dos plataformas, una que es descargable al celular a través de la Play Store y otra parte que es directamente desde cualquier navegador podemos acceder. Nos registramos con un correo electrónico y en este caso esta herramienta está más que todo enfocada como a todo el tema de registro y observaciones, identificación de especies de fauna, sobre todo de fauna. Entonces es muy interesante porque es un aplicativo que está abierto a todo el mundo. Entonces uno ve el mapa con contribuciones de muchos lugares. Entonces a veces
tú encuentras en el territorio una especie y no sabes realmente cómo identificarla. Tú a través del aplicativo puedes registrarte, tomas una observación, le adjuntas una fotografía y otros usuarios alrededor del mundo pueden ver esa observación y pueden retroalimentarla, incluso diciendo, ayudándote a identificar este tipo de especies. Entonces también funciona a manera de una especie de plataforma de interacción, de generación de conocimiento y como un repositorio científico. Entonces, desde la plataforma, ustedes pueden llegar y consultar directamente por lugares, por observaciones, por especies y ver en cada una de las especies cuántas observaciones hay y en qué lugares. Entonces, a esto me refiero a que ya este tipo de herramientas nos empiezan a dar algún tipo de patrón que puede ser interesante en territorios donde una de las necesidades o uno de los intereses sea mapear temas de fauna. Otra cosa muy importante de esta plataforma es que después de que uno está registrado y uno tiene como el interés en descargar una base de datos, nos permite libremente descargar en forma de hoja de cálculo los registros y cada uno de estos registros está asociado con una ubicación en latitud y longitud. Entonces, bajo estos parámetros, el archivo se puede trabajar en muchos otros programas. Entonces, permite hacer cruces de información, digamos, con coberturas, usos de suelo. No sé si queremos hacer como un cruce de información, digamos, de avistamientos con, no sé, con polígonos urbanos. Entonces hay como un sinfín de posibilidades con estos datos generados. Y aquí hay otra de las herramientas que realmente me parece que es muy pertinente dentro del monitoreo. Y es todo el tema de sistemas de información geográfica. Entonces, para aquellas personas que, digamos, ya han tenido un acercamiento, pues se van a dar cuenta que pues tiene muchas herramientas muy prácticas, pero para aquellas que no, entonces les cuento que este tipo de herramientas realmente es un conjunto de muchas herramientas y tecnologías que están conjugadas y a través de estas herramientas nosotros podemos capturar datos, almacenarlos en distintos formatos que son compatibles con más programas, podemos hacer análisis entre capas, puede ser de clima, de coberturas, de cultivos, expansiones, incluso registros de monitoreo. Y aparte de eso nos permite visualizar los datos de muchas maneras. Y es que este tipo de herramientas tiene como unos complementos asociados a la simbología que nos permite representar los datos de muchas maneras. Y lo importante de la representación de los datos es que la manera en que se comprende este tipo de información realmente es más, se puede facilitar de manera visual. Y es que sí, realmente somos seres muy visuales y a veces es más fácil interpretar sobre un mapa donde hay una concentración de puntos o relacionar con un icono una quema, una tala, una siembra de árboles, a simplemente ver un registro en una hoja de cálculo. Entonces, digamos, aquí en la pantalla, como ustedes pueden ver, digamos, tengo dos ejemplos. Uno es de las alertas ambientales reportadas por comunidades, que es lo que mencionaba Plácido en la primera parte de la presentación, que es a través del canal de la RS. Entonces las personas pueden reportar que hubo una quema, que hubo una tala. Entonces la idea es que con esos reportes, pues nosotros vamos creando un mapa y a medida que cada uno se le asigna una categoría, pues toma una iconografía diferente y se van agrupando. Entonces, las franjas que se ven de un color rojizo mayor, entonces son aquellas áreas donde hay una concentración de puntos grandes. Al lado derecho hay un ejemplo que fue resultado de un proceso de formación que refleja los avistamientos de ave contrastados con algunas coberturas de un casco urbano en el municipio de Nariño. Entonces,
estoy con el tema de las herramientas de simbología. Hay múltiples posibilidades, desde rampas de colores, asignación de texturas, colores a polígonos, representación en puntos con diferentes iconos. Entonces, claro, cuando empezamos a jugar con todas estas herramientas visuales, pues es más fácil comprender esta información de los monitoreos. Y entonces, en este ecosistema de QGIS, lo que es muy, muy importante también es que él tiene y brinda una serie de complementos. Entonces, así como mencionaba el de simbología, él permite hacer análisis con imágenes satelitales, con polígonos, hacer mediciones sobre el polígono, tomar distancias, áreas. Podemos jugar con transparencia de capas para sobreponer datos. Entonces, nos da un sinfín de posibilidades alrededor del análisis de datos espaciales. Y a la vez, como es tan abierto a recibir muchos tipos de archivo, pues aún más grande es la posibilidad. Y de hecho no hay que ser un experto para usar QGIS. Digamos, la instalación es muy sencilla y como es software libre, hay muchísima información disponible en internet, videotutoriales, manuales. Y cuando tú lo instalas, digamos que tiene una interfaz muy básica y tú a partir de esa puedes empezar a agregar complementos de acuerdo a lo que tú quieras hacer, complementos especiales para hacer análisis de clima, complementos especiales para temas de elevaciones, de terreno, de captura de datos. Entonces, múltiples posibilidades desde este tipo de herramientas. Y entonces se preguntarán, ¿cómo enlazo todo lo anterior con la experiencia de Colno? Y es que a mediados de, Placio me corregirá, 2023, pues nosotros iniciamos un proyecto denominado Alertas Ambientales, en el cual nosotros fusionamos como esta parte del SIC que ya veníamos trabajando, quisimos ya enlazarlo al tema de las comunidades a través de las redes comunitarias y desarrollar una serie de dispositivos, en este caso sensores, que nos permitieran generar información relevante acerca del ambiente. Entonces, al conjugar estos cuatro elementos y enlazarlos también con las ciencias ciudadanas, es que nace como toda la experiencia de sensores en Colnodo. Y a partir de ese momento, pues empezamos un trabajo interdisciplinar con la experiencia, digamos, que ya venía desarrollando Plácido, el equipo de desarrollo y, digamos, como mi visión desde la parte de los SIC y la parte ambiental. Entonces conjugamos ese tipo de conocimientos para ir desarrollando estos dispositivos. Entonces, nosotros desarrollamos tres tipos de sensores para el monitoreo ambiental. Uno está enfocado al tema de nivel de ruido en decibelios, otro captura datos de material particulado PM10 y PM2.5 y otro es un multisensor de agua, que en este momento es más que todo un prototipo, que está enfocado en tomar datos de pH, temperatura, conductividad eléctrica y TDS, que son sólidos totales disueltos. Entonces, con este desarrollo, pues nosotros buscamos cómo empezar a capturar datos de esas problemáticas que, digamos, nosotros visibilizábamos más desde lo que se ha trabajado. Pero digamos que para llegar a estos modelos finales, no fue como que ya estuvieran listos en primer momento. Entonces, para llegar a estos dispositivos, nosotros hemos atravesado una serie de etapas, de pruebas, errores, ajustes, nuevamente ajustes, reconfiguraciones, envío a territorio,
regreso y nuevamente más ajustes. Y de hecho es un proceso que aún está vigente y estamos trabajando justamente en mejoras sobre los dispositivos. Entonces, para entender un poco más de cerca sobre todo lo que hay detrás del ensamblaje de estos dispositivos, entonces, desde el equipo de desarrollo se realiza, bueno, se toma como punto de partida una placa de pruebas, también conocida como protoboard, que es esta plaquita blanca que ven en pantalla. Entonces, a partir de esta, como suena, es una placa de pruebas donde nosotros empezamos a conectar los módulos y probar esas conexiones hasta que funciona. Entonces, cuando ya tenemos las conexiones resueltas y el dispositivo está funcionando, todos los módulos responden, se genera como un esquemático donde vamos a identificar o a dibujar cuáles son las líneas de conexiones y esto se sistematiza a través de varios software que también son libres y se hace el diseño de una PCB o placa de circuito impreso que viene a reemplazar de cierta manera estos cables que vemos sueltos en la placa de pruebas. Entonces ya directamente él viene con unas líneas en cobre que nos permiten transmitir esa energía a través del dispositivo y ya no necesitamos ni requerimos de esos cables. Diseñamos una caja a la medida y ya ajustamos como el tema del ensamblaje a través de soldadura directa, algunas regletas de conexión. Y luego de que ya lo tenemos así como ensamblado, pasamos como una etapa de pruebas de funcionamiento. Entonces para eso también hacemos uso de un software libre que se llama Arduino IDE, que es uno de los software, pues de cierta manera tiene un lenguaje de programación que es como de los más sencillos con respecto a otros y es muy utilizado en estos proyectos para sensores, Raspberries y permite, pues yo siento que es como una interfaz bastante amigable ya que tiene como algunos tutoriales básicos de inicio, que entonces digamos para una persona que llega de cero pues puede hacerlos y tener como un ligero acercamiento. Entonces, desde este código de programación, nosotros les dimos la serie de etapas para el funcionamiento del sensor. Entonces, desde este código, nosotros le indicamos al sensor qué parámetros debe tomar, en qué rango de valores debería estar esos parámetros que se tomen, cada cuánto debería estar registrando un dato. Y otra parte muy, muy importante dentro del código también es que desde el código yo le estoy dando la instrucción al sensor que tiene que conectarse a una red Wi-Fi y a partir de esta red Wi-Fi él tiene que hacer un envío periódico de los datos. Estos datos en este momento están siendo alojados en un servidor de Colnode y se están enlazando a, también con el software de QGIS. Ya más adelantito les voy a explicar cómo llegamos a esa conexión. Entonces, ya para conocer como más en detalle los dispositivos, entonces, como ven en pantalla, esa ya es la placa ensamblada que tenemos del sensor de ruido. Como podemos observar, pues tiene como todo el tema de nomenclaturas, estas líneas que ven aquí, que se ven sutilmente, son las líneas que reemplazan el tema de conexiones de cables en algunos casos. Y básicamente todos los sensores tienen en común un par de piezas que son lo podríamos llamar como módulos principales o básicos. Uno es como el microprocesador SP32 que funciona como el cerebro de toda la placa. Adicionalmente tenemos un módulo GPS que nos va a dar como el tema de coordenadas en latitud y longitud. Un módulo RTC que nos da todo el tema de fecha y hora en el que se toma el registro. Y adicionalmente a estos módulos principales, pues ya viene, digamos, dependiendo de cada dispositivo, pues el sensor que se está utilizando, en este caso el de ruido. Y como sabíamos que desde un inicio que era importante que también fuera
comprensible para las personas, pues se implementaron estos diodos LED. Entonces, la función de los diodos era que nos dieran a conocer cuando el sensor estaba en funcionamiento o alguna de las partes fallaba. Entonces, cuando el sensor está en funcionamiento, el diodo LED de color verde se mantiene encendido, pero cuando el diodo LED amarillo o el rojo se encendían, entonces nos estaban indicando que no estaba iniciando la captura de latitud y longitud o que el módulo en donde se almacena pues no estaba en funcionamiento. Se me olvidó comentar que también hay un módulo adicional que es el de la SD. Entonces, estos dispositivos, a pesar de que están programados desde el código para enviar datos en tiempo real, pues también tienen una alternativa y es porque todos sabemos que los temas de conectividad pues a veces no son constantes y menos en territorio. Entonces, una alternativa para este problema es almacenarlos en una micro SD que es compatible también con celulares, de tal manera que tener como un backup de lo que se está registrando desde los dispositivos. Ya el sensor de material particulado tiene los mismos elementos básicos, ya la placa es mucho más grande, pero el componente adicional es el módulo del sensor NOVA. Este sensor lo que hace es, a través de un infrarrojo, él va tomando como el tamaño de las partículas y nos envía esos valores. Y aquí ya está el prototipo también del multisensor de agua. Entonces vemos que a diferencia del primer dispositivo, tanto el de material particulado como este ya no tienen los diodos LED que nos daban como las indicaciones por colores. Y esto se debe a que nos dimos cuenta que eran señales muy confusas en algunas ocasiones. Entonces se decidió implementar una pantalla LCD. Entonces ya en la pantalla nosotros podemos observar los datos, latitud y longitud, y se programó para que tuviera como ciertos mensajes de alarma con relación al funcionamiento del sensor. Ya dentro del multisensor del agua, pues están capturando datos relacionados con el pH, la conductividad eléctrica y la temperatura. Y se optó por una fuente de alimentación mucho más amplia que con el primer sensor del ruido. Entonces, estos dispositivos se puede optar tanto por la power bank como conexión directa a corriente. Y lo interesante de todo este proceso es que no solo los datos se están tomando de manera local dentro del dispositivo, sino que a través del mismo código de programación se estableció una API bueno, sus siglas significan Interfaz de Programación de Aplicaciones, y esto funciona como un puente entre dos servicios o dos aplicativos, dos software. Entonces, lo que hace este puentecito es que todos los datos que se recolectan desde el sensor son enviados a aplicaciones de acción donde se genera un archivo JSON. Entonces, el archivo JSON lo que hace es tomar cada uno de los registros con latitud y longitud y basado en este tipo de formato, pues enlaza directamente con QGIS. Entonces, se genera una capa para cada uno de estos archivos y le asignamos una simbología. Entonces, la simbología está muy relacionada con el tema de normativas, en el cual pues hay como un rango para cada uno de los valores. Se identifica si es buena, aceptable, dañina o muy peligrosa, y cada uno tiene una rampa de colores que también están establecidos desde normativa. Entonces, automáticamente cuando entran los valores, se configura la capa y se le asigna la simbología. Todos los valores se vuelven puntos en el mapa con un correspondiente color. Y esto está visible de manera externa
al equipo local a través del portal de la RS, que funciona como un geovisor. Entonces ya cuando estamos dentro del geovisor se visualiza de esta manera. Yo aquí les dejo el enlace o Placio me puede hacer el favor y se los comparte. Entonces dentro de este sistema nosotros tenemos publicados los datos no solo desde los sensores, sino también de otros proyectos. Pero entonces, para que esto se visualice es a través de un complemento que se llama LISMAP, que nos permite llevar estos mapas de manera local en nuestro software ya a una ventana online, que en este caso es el visor de la RS. Entonces es como una interfaz bastante interactiva para consultar datos que nos permite no solo tener como atributos de simbología, sino que podemos navegar por el mapa, eh, tener, tener herramientas para visualizar los datos a través de tablas, gráficos y se pueden exportar. Entonces cuando uno ingresa a la página de la RS, uno se encuentra con una interfaz como esta. Entonces encontramos como todo el tema de dispositivos, datos de ruido, calidad de aire, calidad de agua. Y cuando queremos consultar el mapa, entonces automáticamente nos encontramos con este tipo de herramientas. Bueno, la velocidad del despliegue del mapa pues depende un poco de la conectividad. Pero entonces es una herramienta totalmente interactiva. Nos permite consultar los datos por mes, el tema de gráficos que les comentaba, o ya ver en detalle a través de las tablas los registros históricos. En este momento está un poquito lenta porque mi red está un poquito lenta, pero entonces tenemos todos los registros ahí. Entonces, aparte que nos está dando como unas herramientas adicionales para mostrar este tipo de información, pues también está sirviendo como un repositorio y una forma de consultar los datos que se están tomando. Dentro de esta experiencia, bueno, ya lo comparto ahorita. Entonces, dentro de esta experiencia de los dispositivos, pues es muy importante también como enfatizar en que estos dispositivos se planearon desde Colnode, pero la funcionalidad al final era llevarlos a territorio. Entonces, en este momento nosotros tenemos un par de pilotos que están relacionados con dos redes comunitarias que están ubicadas en el departamento del Cauca. Entonces, nosotros a mediados del año pasado enviamos sensores de material particulado y de ruido al Cauca a dos redes comunitarias. Una se llama Red Inc. y otra se llama Red Huegia. Y a partir de estas experiencias, pues hemos empezado a recopilar una serie de aprendizajes y sugerencias dentro de los modelos. Entonces es muy importante también que dentro de esta experiencia, el rol que toman las comunidades, no solo porque pues ellas van a ser las directamente beneficiadas, sino porque dentro de este proceso, pues nos dimos cuenta que aún hacía falta seguir ajustando nuevas posibilidades, digamos, el tema de los diodos LED en algún momento fue muy confuso y por eso optamos por las pantallas. Pero digamos, ya con el tiempo y digamos los ejercicios en territorio nos dimos cuenta que digamos el dispositivo es muy grande, tal vez no es tan cómodo para llevar de manera portátil. Entonces estamos como en esa reconfiguración de cuál es la mejor manera de la siguiente etapa para los sensores. Entonces hemos contemplado reducciones en tamaño, que el suministro de energía sea más potente a través del uso de baterías de litio,
La pantalla también ya se está considerando que es ideal que nos muestre, digamos, el porcentaje de batería que tenemos y digamos que todo es una experiencia que se construye de la mano con las comunidades y es muy importante dentro de estos procesos que se tome en cuenta ese tipo de necesidades. Porque claro, digamos, yo en este momento estoy explicando como una parte muy técnica, pero es también cómo estamos llevando esta tecnología a las comunidades. Entonces, digamos que eso fue también como una etapa de retos y aprendizajes dentro de la experiencia de Colnodo y fue darnos cuenta que los manuales a veces eran muy técnicos, entonces que es ideal empezar a simplificar esta tecnología a tal punto en que las personas realmente puedan apropiarse de estos dispositivos y hacer uso de ellos. ¿Mm? Entonces, como pueden ver aquí en la pantalla, ese es como el modelo al que llegamos con el sensor de material particulado y así lo enviamos a territorio. Y curiosamente, una de las experiencias es que cuando llegó a territorio llegó desbaratado. Entonces, muchos de los componentes habían soldado. Entonces ahí fue cuando dijimos, no, no es práctico que se vayan así. Entonces se optó por puntos de soldadura parciales para que llegaran pues en mejor estado. Como pueden ver, la pantalla pues ya marcaba algunos valores y en el momento en que había un error de conexión, la pantalla daba como un tipo de mensaje de que había fallado el envío de datos a la API o que no se había podido guardar de manera correcta. Entonces, como que todo este tipo de implementaciones han llevado a que se sigan desarrollando estos dispositivos desde nuestra experiencia, se sigan mejorando. De igual manera, pues se han planteado como herramientas pedagógicas también alrededor de los sensores, como talleres. El tema de la simplificación de la tecnología está muy ligado a los manuales, entonces ya se consideran, digamos, tres tipos de manuales: uno que sea muy técnico, uno que sea ya directamente para usuario final, que sea muy gráfico y sencillo, y otro que sea como en temas de reparaciones, porque claro, también es importante que quede esa capacidad instalada en las comunidades de cómo manipular el sensor, pero también cómo reaccionar en caso de que algo falle con el sensor. Entonces, dentro de estos procesos es muy, muy importante cómo se están pensando y cómo se están adecuando estas tecnologías a las necesidades de las comunidades y que, digamos, estas herramientas no sean vistas desde el territorio como que llegan a implantarse, sino que son más bien un apoyo para ya roles que se vienen dando dentro de las comunidades y para apoyar esos conocimientos que ya existen, ¿no? Digamos, en algunos territorios ya existen como procesos de monitoreo previos, pero no son comprendidos realmente como un método porque se están dando dentro del día a día. Entonces, es importante también ya reconocer qué existe en el territorio y cómo podemos empezar a articular estas tecnologías con lo que ya está y que sean accesibles, pero con un acompañamiento adecuado. Entonces, esto también es como para romper un poco ese imaginario de que muchas veces se considera que estas herramientas solo son para la academia o las instituciones. Entonces es como rompamos eso, que las comunidades también pueden tomar ese rol más activo y empezar a capturar datos. Pero claro, todo está desde un buen acompañamiento y es un proceso de aprendizaje realmente. Y esos procesos son los que se van fortaleciendo y ajustando de la mano con esas experiencias en territorio, porque claramente una cosa es tener los dispositivos en un lugar fijo, dentro de las oficinas, en las mismas instalaciones seguras, pero pues cuando van a territorio se enfrentan, digamos, a condiciones climáticas como la humedad, los desplazamientos. Entonces, cuando uno empieza a repensar cómo tienen que irse ajustando a estas necesidades y estas condiciones que ya están establecidas dentro de los territorios. Entonces, serían como unas reflexiones para ir cerrando este tema y invitarles que en todo este marco de la ciencia ciudadana y el software libre, pues digamos, nosotros contamos con algunos recursos disponibles
como el repositorio del código de programación y de los manuales técnicos, el canal de alertas ambientales para consultar y algunas notas relacionadas con esta experiencia de los sensores y la ciencia ciudadana. Hay una muy interesante que es justamente para aquí a mediados del año pasado, a inicios, hubo una oleada de incendios en la ciudad de Bogotá y nosotros tomamos uno de los sensores y alguien dentro del equipo de Colnodo hizo un recorrido camino a casa por algunos sectores de la ciudad y se visibilizaron efectivamente aquellos puntos o algunos sectores donde habían sido afectados por este tema de los incendios. Entonces, estos son los incendios que hubo ese año. Fue muy cerca de la oficina de Colnodo. Se hicieron las mediciones. Y aquí no está, pero ya les comparto cómo se veía el mapa en ese momento. Miren. Entonces, este fue el recorrido que se hizo en esos días. El incendio ya estaba localizado más o menos por aquí, si no estoy mal. Y pues con la dirección de los vientos, entonces justamente se notaron como algunas zonas en las cuales había como mayor afectación y se contrastaron como datos del recorrido diurno con el nocturno. Y claro, pues es como un apoyo y también es como un llamado de atención de que estas herramientas son útiles y nos sirven justamente para este tipo de fenómenos, no solo en la ciudad, sino también dentro de los territorios. Es interesante tener este tipo de datos porque son situaciones que se dan. Hay quemas de cultivos, sobre todo en Cauca se está dando últimamente eso. Entonces la idea es como empezar a hacer como este suministro de información que sirve para las acciones locales de concienciación y para que desde los mismos territorios se entablen como algunas acciones locales para prevenir. Y yo creo que con esto voy cerrando. Si Pues sí, tienen, ujú. eh, aquí quedan los recursos disponibles. También está el contacto con Plácido, conmigo y pues si tienen alguna pregunta, con gusto estamos atentos a responderlas. Muchísimas gracias, Julie, Plácido. Muy, muy buena toda esta información que nos comparten. Eh, por aquí agradecen mucho desde la Amazonía, en Ecuador. Muchos agradecimientos también ahí en redes sociales. No sé si hubiera alguna pregunta, algún comentario que alguien quisiera hacer sobre lo que nos han compartido Julie, Plácido, ¿no? Todo este tema del ¿no? Desde Plácido, pues toda esta parte del monitoreo súper importante, ¿no? Toda esta relación o toma de decisiones, ¿no? Con las comunidades, desde cómo se diseña ese plan de monitoreo, pudiendo ahí seleccionar como las prioridades con las comunidades, ¿no? Todo este proceso participativo súper importante, ¿no? Y todos estos pasos que nos comparten son muy útiles para también irlos ahí implementando en las organizaciones, comunidades, movimientos, o mejorar, ¿no? Quienes ya tienen sistema de monitoreo, también sabemos que muchos de quienes se conectan ya tienen también algunos procesos de monitoreo en sus propios territorios, entonces todo esto ayuda mucho como para ir también ahí mejorando esos procesos que ya hay, ¿no? Toda esta parte de los dispositivos que nos comparte Julie, también todas sus posibilidades de recolectar toda esa información con software libre, con aplicaciones que también son de uso abierto, con esta
incorporando toda la visión de la ciencia ciudadana, súper importante, ¿no? Para tener esa información, esa toma de decisiones. Yo creo que también se vincula mucho con lo que veíamos la vez pasada y muchos otros temas de esta escuela también, que nos compartían en particular la vez pasada CEFO y Witness, con todo el tema de la información territorial, mapas, ¿no? Que también aquí se habló mucho cómo tener esa información visual también para compartir tanto en la parte de la toma de decisiones comunitaria, como se hizo mucho énfasis aquí, como también procesos jurídicos, ¿no? La vez pasada nos contaban también de varios casos de procesos jurídicos de incidencia, que también pues toma mucha relevancia toda esta información cuando se trata de, pues, de protección, como ya decíamos, cuidado del territorio. Pues es súper relevante, así que les agradecemos. Acá pues nos siguen diciendo gracias por la información, muy importante la difusión de este conocimiento, ¿no? La sistematización, como ustedes ya hacen y compartir ese conocimiento. También nos dicen desde Oaxaca, muchas gracias, Colnodo, por compartir su experiencia. Tania, creo que por acá tiene una. Sí, una preguntita. Alguna vez tuve la oportunidad de escuchar una linda experiencia de monitoreo basada en el reconocimiento de animales de los ríos, ¿no? Entonces, una comunidad que la habían especializado en reconocer qué animales existen en el río, qué bichitos, qué insectos, y acorde a eso, determinaban el nivel de contaminación de las aguas. ¿No? Entonces, la pregunta con Nodo, muchas gracias por la información. La pregunta era si es que se basan en su monitoreo solamente con tecnología o también usan este tipo de alternativas como la que acabo de mencionar o semejantes, ¿no? Que tal vez pueden ser más próximas también a las comunidades y a las posibilidades de acceso, ¿no? Eso, la pregunta. Muchas gracias. Bueno, les comento lo siguiente, hay monitoreos que se pueden hacer en las corrientes de aguas y en el bosque, entonces únicamente con observación de cuál es la biota, cuáles son los animales, cuál es el desarrollo que se está haciendo. Y eso soportado con los biólogos que conozcan la zona, se puede hacer un buen monitoreo. Hay otra experiencia que creo que es en Europa, donde se cogen unas almejas o unos mejillones, se conectan electrónicamente a un sensor y ellos van determinando y van informando la contaminación. Lo que sucede es que las ostras, los mejillones y las almejas, ellos se van adaptando a la contaminación. Entonces llega un momento donde ya no transmiten las alarmas. Entonces hay que estarlos renovando. Entonces eso se ha hecho y hay muchos avances en eso de la electrónica combinada con medios, con la biología. ¿Sí? Eso sí se ha hecho. Nosotros en Colnodo no lo hemos hecho, pero hemos tenido noticias de esos desarrollos. Hay otros sistemas que se usan aquí en Colombia también en las zonas muy apartadas de enseñarle a la gente cuando empieza a cambiar en la cuenca los animales y los peces y cuando empieza a cambiar eso se puede dar cuenta de que hay un problema en la contaminación. No necesariamente se requieren aparatos para ver qué está sucediendo. Sí, ese sería uno de los aportes que le daría a su pregunta. Gracias. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por la respuesta y pues por toda la información. Ori, adelante. Ok, parece que solamente era una reacción, no una pregunta. No, pues nuevamente, muchísimas gracias. Acá no veo más preguntas. También creo que hay mucho ahorita procesar, ¿no? Toda esta información que ha sido súper completa y muy profunda y gracias por todo nuevamente lo que nos han compartido, todos los enlaces. Como ya dijeron ustedes, Julie Plácido de Colnodo, queda el contacto con ustedes también por si hay más
dudas que después surjan por parte de los colectivos, los movimientos, quienes se han sumado hoy. Les agradecemos pues muchísimo su participación nuevamente con nosotros. Y pues no nos queda más que pues cerrar este momento de comparticiones en línea que hemos tenido como parte de la escuela común. Pues muchísimas gracias a todos, a todas quienes han hecho posible estos encuentros. Como estamos en el cierre, sí quiero nombrar acá un poquito pues el Laboratorio Popular de Medios Libres, Guardian Project, Lanceros Digitales, CEFO, Indígena, quienes han formado parte pues de la organización nuclear, ¿no? Obviamente Witness y todos quienes hacemos parte de Witness, yo hago parte de esta organización también. Las organizaciones que han acompañado muchísimo a poder pues desarrollar esta parte de los servidores comunitarios autónomos donde alojar información, por supuesto SUTI, Numérica Latina, Espora, el CAD, las organizaciones que también han apoyado con recursos, ¿no? Como Cultural Survival, WAC, la World Association Communication, también les agradecemos mucho por este apoyo, y por supuesto organizaciones como COMPA y en este caso Colnodo, que nos han aportado mucho, también fueron participantes, representantes ahí en el proceso, les pudimos conocer de manera personal algunos y algunas de nosotras, y a ustedes pues por todo su conocimiento que ya desde la sesión pasada y ahora nos comparten tan generosamente. Entonces, pues quienes se conectan, quienes estamos acá, recordarles que estamos en escuelacomún.yanapac.org compartiendo esta información, estos videos que quedan grabados y otras informaciones. Ahí también vamos a estar dando noticias, ojalá de un nuevo proceso de esta escuela, de lo que vaya sucediendo. Así que les pedimos, por favor, que sigamos conectados, conectades, ahí pendientes, también pues fortaleciendo estas relaciones, ¿no? De comunidades, de organizaciones, de movimientos que desde sus territorios pues están ahí fuertemente trabajando, usando todas estas herramientas de monitoreo, de organización comunitaria, de protección, de vigilancia del territorio. Pues queremos agradecerles siempre por todo esto, porque es lo que nos da mucha esperanza, ¿verdad? De que podemos pues ir construyendo un mundo mejor. Muchísimas gracias. Sin más, pues un abrazo para todos y todas, y sigamos conectadas virtualmente y ojalá también presencialmente para seguir en estos esfuerzos. Gracias. Gracias, gracias a todos. Gracias, gracias. Muchas gracias por el espacio. Bravo, gracias, gracias. Gracias, queridas y queridos. Gracias, Witness. Gracias a ustedes. Muy útiles las herramientas. Gracias a la escuelita común. Sí. Un abrazo a todos y todas. Gracias.